Diana Esparragosa rompió el silencio. Por primera vez, confesará que Mickey Herz no solo era su amigo, sino alguien que se movía entre relaciones peligrosas, dinero, poder y traiciones que pocos imaginan. Detrás de su sonrisa y su éxito había una vida oculta, marcada por alianzas con personas que muchos temen nombrar en voz alta. Y hoy, Diana lo revela todo, los secretos, las noches, los negocios y las amenazas que rodearon a Mickey, y que podrían explicar por qué su historia terminó como terminó. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un rumor de redes, es la voz de quien lo conoció de verdad. Y sus palabras podrían cambiarlo todo, yo todavía no puedo creerlo. La noche del 29 de septiembre cambió todo. Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, se convirtió en un infierno. Afuera de su propio salón, el Mickey's Hair Salon Mazarik, mataron a mi amigo, a Mickey. Yo lo conocía, era un chico talentoso, alegre, pero también se metía en círculos peligrosos. Tenía relaciones con personas que tú y yo no nos atreveríamos ni a mencionar. Cuando me llamaron y me dijeron que lo habían asesinado, no lo creí. Pero las cámaras, los testigos, todo confirmaba lo mismo, no fue un asalto, fue un ataque directo. 2 hombres en motocicleta, llegaron, dispararon, y se fueron. Así, como si la vida de alguien valiera tan poco. Mickey venía de Zapopan, Jalisco, y había construido una carrera impresionante, rodeándose de artistas, políticos, gente de dinero, y también de enemigos. Yo siempre se lo dije, cuídate, estás jugando con fuego. Pero él, confiaba demasiado. Y ahora todos hablan, todos opinan, pero pocos saben la verdad. Yo sí la sé. Y por eso estoy aquí, para contar lo que nadie se ha atrevido a decir. Yo conocí a Mickey hace años, y desde el primer día conectamos. Él no era solo mi estilista, era mi amigo, mi confidente, alguien que estaba ahí en los momentos más importantes de mi vida. Mucha gente me ha visto viajando, compartiendo con influencers como Ana Gastelum, Frida Parra, o con mi querida Priscilla Escoto, con quien he vivido experiencias increíbles. Viajes llenos de lujos y momentos que hoy miro con nostalgia, pero con nadie tuve una conexión como con Mickey. Él entendía mi mundo, mis silencios, mis excesos, y a veces también mis miedos. Yo recuerdo perfectamente, entre risas y cámaras, cuando grabábamos esos videos de moda, cuando enseñábamos nuestras bolsas, nuestros outfits. Mi pantalón lo compré en Madrid, la blusa es del set, mi bolsa es de la colección pixeleada, con mis tenis Celine. La gente veía glamour. Pero detrás de eso, había cansancio, estrés, y personas peligrosas observando. Después de su muerte, subí un video. No podía decir mucho, solo quise mostrar quién fue Mickey para mí. Pero desde entonces, no han parado las preguntas, las teorías, las miradas. Algunos dicen que él era más que un amigo, otros que trabajaba conmigo en cosas que jamás fueron públicas. Y aunque me duela, hay verdades que no puedo negar, había cosas de las que no se podía hablar, ni siquiera entre nosotros. Porque en ese mundo, el de los lujos, las marcas y los reflectores, no todo es tan brillante como parece. Mucha gente cree que yo aparecí de la nada, pero no. Yo siempre supe dónde ponerme, con quién hablar y cómo moverme. No soy ingenua, y tampoco me avergüenza decir que aprendí a sobrevivir en un mundo donde el poder no se pide, se toma. Conocí a personas que ustedes solo ven en los titulares. Políticos, empresarios, artistas. Uno de ellos fue Peso Pluma. Sí, tuvimos algo. Fue corto, intenso, y muy distinto a lo que la gente imagina. Detrás de las cámaras hay un juego donde el cariño se mezcla con los intereses, y donde una palabra mal dicha puede costarte más que la fama. A mí me enseñaron desde niña que hay nombres que no se mencionan. Mi abuelo fue Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Un hombre del que se habló mucho, pero que pocos conocieron de verdad. De él heredamos más que un apellido, heredamos la forma de pensar, el silencio, la prudencia y el peso de una historia que no se puede borrar. Y aunque la gente hable, aunque digan que tenemos cuentas congeladas, que hay millones reclamándose, yo sé lo que realmente hay detrás. Son años de secretos, de familias separadas, de fortunas que cambiaron de manos mientras nosotros tratábamos de seguir viviendo como si nada. Y sí, claro, me gusta la moda, los viajes, el lujo, me han visto haciendo unboxing de mis compras, mostrando mis cinturones dorados, mis bolsos exclusivos, pero pocos entienden que detrás de todo eso hay algo más oscuro. Cada prenda,
Cada marca, cada foto en redes es una máscara perfecta que me ha permitido mantenerme en pie, incluso cuando el pasado me respira en la nuca. A veces la gente me juzga por lo que muestro, por mis bolsos, mis cinturones, mis tacones. Pero nadie sabe lo que hay detrás de cada cosa que compro. Ese día, por ejemplo, estaba en Palacio de Hierro. No era un simple paseo de compras, era una manera de distraerme. Tenía la cabeza llena de ruido, mensajes, llamadas, rumores sobre Mickey, y necesitaba, aunque fuera por un momento, sentir que todo seguía igual. Recuerdo que vi ese cinturón negro. Brillaba como si me estuviera esperando. Lo tomé sin pensarlo. Era de esos objetos que parecen insignificantes pero cargan una energía rara, como si te ataran a una versión de ti misma que estás intentando olvidar. Lo combiné con unos accesorios de Hermès que acababan de llegar. El vendedor me dijo, estos te van a quedar perfectos, como siempre. Sonreí, pero por dentro, tenía miedo. Mickey me había acompañado muchas veces a esas tiendas. Siempre bromeaba diciendo que yo podía gastar en una tarde lo que él ganaba en un mes. Pero él también entendía algo que otros no, que para mí comprar no era vanidad, era defensa. Era mi manera de mostrarle al mundo que todavía tenía el control, incluso cuando todo se estaba cayendo. Esa noche llegué a casa, puse mis cosas sobre la mesa y me quedé mirándolas en silencio. El cinturón, los tacones, las bolsas, todo era perfecto, pero nada llenaba el vacío que me dejó su muerte. Y entonces lo entendí, cada lujo que compro es solo una distracción elegante de la realidad que trato de no mirar de frente. Yo conviví con Mickey más de lo que la gente imagina. No éramos solo amigos de redes ni compañeros de eventos, vivíamos juntos por temporadas, sobre todo cuando viajábamos. Compartimos hoteles, departamentos, vuelos, fiestas, silencios. Éramos como hermanos, aunque a veces yo sentía que él guardaba secretos que no quería contarme. El primer viaje largo que hicimos fue a Los Cabos. Todo parecía perfecto, risas, sesiones de fotos, cenas junto al mar, champaña, música. Pero por las noches, cuando todos dormían, Mickey se encerraba en el balcón con el teléfono en la mano. Hablaba en voz baja, cambiaba el tono, se ponía nervioso. Una vez, sin querer, escuché que decía, ya lo tengo, pero no me pidas más tiempo. Cuando entré a la habitación, colgó rápido y me dijo que era un cliente exigiendo una cita urgente, pero su cara lo delataba. Luego vino el viaje a Madrid. Ahí noté algo peor. Mickey empezó a recibir llamadas a horas extrañas, a veces de madrugada. Nunca guardaba los números y cada vez que sonaba el celular, se alejaba del grupo. Una noche, mientras íbamos camino a una cena, lo vi mirando por la ventana del taxi, completamente ido. Le pregunté qué pasaba y solo me dijo, hay cosas que no puedo contarte, Di. Si supieras, te alejarías de mí. Esa frase me heló la sangre. En París fue diferente. Ahí Mickey ya estaba más distante, casi paranoico. Decía que alguien lo seguía, que veía las mismas caras en diferentes lugares. Una tarde en Champs-Élysées me pidió que no subiera ninguna historia con él, que borrara todo lo que lo etiquetara. Dijo que no quería que supieran dónde estaba. Yo pensé que exageraba, hasta que una noche, regresando del hotel, noté una moto negra parada frente a la puerta. Cuando nos vieron, arrancaron sin mirar atrás. Después de eso, todo cambió. Mickey empezó a hablar de dinero que no era suyo, de personas importantes que lo protegían, pero que también lo vigilaban. A veces me pedía que no le hablara por WhatsApp, que usáramos otras aplicaciones. Tenía miedo, aunque lo disimulaba con su sonrisa y sus fiestas. Yo lo quise mucho, y lo quise ayudar, pero nunca me dejó entrar del todo. Vivía rodeado de gente, pero al mismo tiempo, completamente solo. Esa soledad lo estaba consumiendo. Y lo más triste, es que unos días antes de morir, me escribió, Diana, si algo me pasa, no creas lo que digan de mí. Tú sabes quién soy. Yo nunca supe si fue una despedida o una advertencia. Pero desde entonces, nada volvió a ser igual. Mickey era un hombre sin miedo. Y eso, aunque lo hacía fascinante, también lo estaba llevando directo al abismo. Él siempre decía, Diana, si tienes miedo, no mereces estar en este mundo. Pero lo que nunca entendió fue que no todos los mundos son iguales, y el que él estaba tocando, no perdonaba errores. Había noches en las que yo lo veía transformarse. Podía estar riendo con una copa de vino, y de pronto, le sonaba el teléfono y se le borraba la sonrisa. Salía al pasillo del hotel, hablaba 5 o 10 minutos, volvía con una energía extraña,
como si acabara de cerrar un trato o escapar de algo. Recuerdo una noche en Cancún, estábamos en una fiesta privada en una villa frente al mar. Había empresarios, artistas, políticos, todos mezclados como si fueran viejos amigos. Y Mickey, entre todos, era el más buscado. Las mujeres querían fotos, los hombres le pedían contactos, y él se movía como pez en el agua. Pero yo veía más allá. Vi como uno de esos hombres, de traje beige, sin sonrisa, se le acercó y le habló al oído. Después de eso, Mickey cambió. Se fue de la fiesta sin decir nada. Al día siguiente, me dijo que ese tipo no era del medio, pero que había cosas que dejaban más dinero que cortar el pelo. Nunca supe a qué se refería, y no quise preguntar. También me acuerdo del viaje a Medellín. Allá se le ocurrió abrir una especie de sociedad con gente que conocía apenas por redes. Personas con mucho dinero, pero sin nombre. Yo le decía, Mickey, no sabes con quién te estás metiendo, y él solo reía. Diana, ¿tú crees que yo no sé moverme?, me decía. Pero en esos días empezó a recibir maletines, documentos, incluso relojes de lujo que decía eran regalos. Una noche lo vi contar dinero en efectivo sobre la cama. Cientos de billetes en diferentes monedas. Cuando me miró, solo dijo, no digas nada, esto no es lo que crees. Mickey era adicto al riesgo. Le gustaba sentir que estaba por encima de todo, de las reglas, del peligro, del juicio de los demás. Podía cenar con un empresario en Polanco y al día siguiente estar en una casa humilde en Tepito atendiendo a alguien que no debía mencionar. Para él no había límites. Decía que todos eran iguales mientras tuvieran dinero para pagar. Una vez, en Guadalajara, lo acompañé a una reunión que juró era de negocios. Cuando llegamos, había 2 camionetas negras, 4 hombres con relojes carísimos y una mesa llena de sobres. Mickey saludó como si fuera normal. Yo me quedé helada. Él me susurró al oído, tranquila, aquí nadie dispara sin motivo. Y lo peor es que lo decía sonriendo. Después de esas experiencias, empecé a entender por qué lo seguían, por qué lo vigilaban, por qué siempre tenía miedo de hablar por teléfono. Su éxito ya no venía solo de la belleza ni de los artistas a los que peinaba. Había algo más. Un tipo de poder que se compra caro y se paga aún más caro. Yo lo quise como a un hermano, pero cada vez que lo veía reír entre gente peligrosa, sabía que el final estaba cerca. Y aunque nunca lo dije en voz alta, yo sabía que Mickey no iba a llegar a viejo. Mickey no era solo un estilista, era un artista. Tenía ese don de transformar a cualquiera, una actriz, una cantante, una influencer, y convertirla en una versión más poderosa de sí misma. Yo lo vi hacerlo. Vi cómo la gente entraba insegura a su salón y salía con una sonrisa diferente, con otra energía. Él tenía eso, una luz, pero también una sombra que lo seguía a todas partes. En junio de 2024 inauguró su salón en Mazarik. Yo estuve ahí, desde el principio. Recuerdo perfectamente cómo todo el mundo lo aplaudía, cómo llegaban las flores de celebridades, de empresarios, de políticos. Él estaba tan feliz, era su momento. Decía, Diana, este lugar me va a cambiar la vida. Y sí, se la cambió, pero no como él pensaba. Su clientela era impresionante. Ángela Aguilar, Kenia Oz, varias influencers y figuras públicas que confiaban ciegamente en él. Mickey sabía cómo tratar a cada uno. Tenía carisma, elegancia y esa picardía que lo hacía inolvidable. Pero también era demasiado confiado. No le importaba con quién trataba, mientras hubiera dinero o visibilidad de por medio. Ahí fue cuando empezó a mezclarse con personas que no eran precisamente del mundo del entretenimiento. Yo lo acompañé muchas veces al salón. A veces nos quedábamos hasta la madrugada tomando vino, hablando de los viajes, de la vida, de los planes. Él me decía, tú y yo somos parecidos, Di. No tenemos miedo de estar cerca del fuego. Y tenía razón. Vivíamos entre gente poderosa, entre lujos, marcas, cámaras, pero también entre secretos. Por eso, cuando se supo la noticia de su muerte, las redes explotaron. La gente empezó a sacar nuestras fotos juntos, sobre todo las de Punta Mita, cuando fuimos a celebrar mi cumpleaños. Era 14 de septiembre, y Mickey me sorprendió con una cena frente al mar. Esa noche subió una historia que decía, festejamos a Lady. Yo le respondí, qué buen cumpleaños, te amo. Y lo dije desde el corazón, porque lo amaba. No como pareja, pero sí como alguien que había sido parte de mi vida de una manera muy profunda. Nos reímos tanto ese día, pero también hubo momentos raros.
Recibió llamadas que no quiso contestar delante de mí. Le pregunté quién era y me dijo, nada, cosas del salón. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más. Una tensión que él intentaba disimular con su sonrisa. Y claro, cuando mi nombre empezó a aparecer en las noticias junto al de él, todo cambió. Las redes no perdonan. De repente, ya no hablaban del asesinato de un estilista exitoso, sino de la amistad de Miki con la nieta de El Azul. Empezaron los titulares, las teorías, las comparaciones, los juicios. Y sí, soy nieta de Juan José Esparragosa Moreno. Pero eso no me convierte en una criminal. Yo no elegí mi apellido, nací con él. Y no voy a pedir perdón por algo que no hice. Mi abuelo fue un hombre del que se ha dicho de todo. Algunos aseguran que murió en 2014, otros dicen que sigue vivo. Yo no voy a hablar de eso. Solo puedo decir que su sombra sigue pesando sobre todos nosotros. Y aunque yo haya construido mi vida con mi propio esfuerzo, la gente siempre me mirará con esa etiqueta. Miki entendía eso. Por eso nos entendíamos tanto. Él también vivía rodeado de rumores, de envidias, de gente que lo quería usar. Y tal vez por eso nos aferramos tanto el uno al otro. Porque sabíamos que en ese mundo, la lealtad vale más que cualquier fama. Desde el primer momento en que mi nombre apareció junto al de Miki, todo cambió. De repente, ya no hablaban del asesinato de un estilista talentoso, sino de la nieta de El Azul y su supuesto vínculo con el crimen. Y sí, lo admito, sé perfectamente lo que ese apellido provoca. No es solo un nombre. Es una sombra. Una que me persigue desde niña y que ahora, con la muerte de Miki, volvió a respirarme en la nuca. Mucha gente empezó a decir que su asesinato tenía que ver conmigo, que lo mataron por acercarse demasiado, que sabía cosas que no debía saber. Yo he escuchado de todo, que lo eliminaron para mandarme un mensaje, que fue un ajuste de cuentas, que hubo dinero de por medio. Y, sinceramente, a veces ya no sé qué creer. Lo que sí puedo decir es que Miki sí había recibido amenazas. Lo sé porque me lo dijo. Una noche me llamó y me dijo, Di, si algo me pasa, no dejes que me manchen. No creas lo que digan. Yo pensé que exageraba, que era otra de sus crisis de paranoia. Pero cuando lo mataron, esas palabras me taladraron la mente. La fiscalía dice que están investigando todas las líneas posibles, que hay cámaras, testimonios, versiones, pero no hay nada claro. Y mientras tanto, yo tengo que ver mi rostro en portadas, en videos, en comentarios llenos de odio. Gente que no me conoce diciendo que yo lo metí en ese mundo. Que mi familia lo arrastró a su destino. Yo no puedo negar de dónde vengo. Mi abuelo fue un hombre poderoso, con una historia que marcó al país. Pero eso no significa que yo esté involucrada en nada. He construido mi vida desde cero, con mis propias marcas, mis negocios, mis redes, mis colaboraciones. Si la gente supiera lo que cuesta vivir con un apellido que todos temen pronunciar, no me juzgarían tan rápido. Y sobre Miki, lo único que puedo decir es que él no merecía morir así. Era un chico con sueños, con errores, con secretos, sí, como todos. Pero era bueno. Si se metió con la gente equivocada, fue porque confiaba demasiado. Porque pensó que podía jugar en la mesa de los grandes sin entender que, en ese mundo, nadie juega limpio. A veces me pregunto si todo esto fue casualidad o un mensaje. Si realmente lo mataron por algo que sabía o por alguien con quien se metió. Pero luego pienso en nuestras conversaciones, en su miedo, en esa forma en que miraba por encima del hombro los últimos días. Y sé que Miki estaba acorralado. Solo que nadie lo quiso ver. Por ahora, lo que me queda es su recuerdo, y las preguntas que nadie quiere responder. Porque cuando hay poder, dinero y nombres peligrosos de por medio, la verdad siempre se esconde detrás del silencio. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la muerte de Miki estuvo realmente relacionada con su entorno, o hay algo más oscuro detrás que aún no se ha contado? Te leo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta historia.